Bien, en esta ocasión vamos a trabajar sobre la solución de ecuaciones diferenciales utilizando un método numérico, unos métodos numéricos que vamos a desarrollar utilizando el software de MATLAB, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y considerando que ya vimos un poco acerca de la definición de la derivada, podemos nosotros extender un poco ese, ese concepto para llevarlo a la solución de ecuaciones diferenciales. Bien, si consideramos que una representación de las ecuaciones diferenciales podría ser expresado como dx con respecto del tiempo, que está definido como una función, que obviamente es una función en términos de x y de la variable tiempo. Estamos hablando de un sistema que depende obviamente de ciertos estados, y dichos estados pues están también variando conforme transcurre un lapso de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de representar una ecuación diferencial. Despejar, digamos, el diferencial y dejar del lado derecho la expresión que define esa ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial podría ser esta. Derivada de x con respecto al tiempo podría estar definido como una función x cuadrada menos x por el seno de la variable tiempo multiplicado por una función coseno de la variable tiempo también. Entonces vemos que es una función que depende de la variable x y depende también de la variable del tiempo. Una ecuación diferencial un poquito compleja, bastante general, que nos va a permitir comprender cómo se estructuran las ecuaciones diferenciales. Como ustedes saben, existen infinidad de métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, pues obviamente es bastante simple resolver ese tipo de ecuaciones. Como recordarán, existen métodos como el método del factor integrante, el método de la ecuación característica, el método de integración directa, o bien cuando necesitamos representar o identificar algún tipo de ecuación como las ecuaciones diferenciales exactas, que tienen una forma específica para poder resolverse. Está el método general para resolver ecuaciones diferenciales, como es a través de la transformada de Laplace, que facilita mucho la solución de ecuaciones diferenciales. Ok, pero bueno, todos esos son métodos analíticos, son métodos que se realizan de forma matemática, de forma manual, y pues no son métodos que muchas veces sea fácil de implementar dependiendo de la complejidad de la ecuación diferencial. Bien, entonces una manera de ver esta ecuación diferencial, digo, es básicamente para poder simplificarla y poder trabajar un poquito mejor con esta ecuación. De entrada, este término diferencial lo podemos ver simplemente como x punto. Cuando vean ustedes este tipo de símbolo, significa que es la derivada de la variable x con respecto del tiempo, obviamente. Entonces esto simplifica la notación. Es muy común que las variables de estado, como se le denomina, sean establecidas como variables x1, x2, x3, dependiendo de la cantidad de estados que tenga dicho sistema. Um,
¿Por qué digo sistemas? Recordemos que las ecuaciones diferenciales, pues generalmente son modelos matemáticos que representan la dinámica de ciertos procesos físicos. Entonces, es común que las variables las entendamos como variables de estado y que esos estados son variables, es decir, tienen un comportamiento dinámico a lo largo del tiempo. Entonces es común que nosotros estas variables x, en lugar de verlas simplemente como x, las veamos como variables de estado. En este caso tengo una variable de estado x1 cuya derivada pues viene estando definido como el cuadrado de esa variable de estado menos esa variable de estado multiplicado por seno de t por el coseno de t. Entonces lo único que estoy haciendo es representar de una manera un poquito más simple y un poco más específica sobre los estados, es decir, la variable x. Les vuelvo a repetir, cuando estamos tratando de resolver una ecuación diferencial, lo que se está buscando es encontrar una función x de t que satisfaga esta ecuación diferencial. Es decir, que cuando derivemos esta función, nos dé esta función f de xt. Lo mismo si tuviéramos una ecuación diferencial en términos de y en términos de x. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial de ese tipo, lo que encontramos es una función y en términos de x que le dé solución a esta ecuación diferencial. Entonces, cuando resolvamos esta ecuación diferencial con algún método analítico, lo que vamos a obtener precisamente es una función para x1 que va a estar en términos de la variable tiempo. Entonces, cuando esta función del estado x1 se deriva, lo que se obtiene es precisamente esta función en términos de x y en términos del tiempo, ¿sí? Una función implícita que precisamente representa el modelo de nuestro sistema y esta función implícita que representa la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? En este caso no vamos a abordar ningún método analítico, vamos a llevarlo directamente al método numérico. Un método numérico que, bueno, por lo pronto lo vamos a basar utilizando las funciones que trae precisamente el MATLAB para poder resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Como lo hemos platicado previamente en otros temas que tienen que ver con métodos numéricos, siempre necesitamos de entrada, cuando vamos a trabajar con estas funciones y encontrar sus soluciones, pues siempre necesitamos un intervalo. No podemos utilizar un intervalo infinito o un intervalo muy extenso para que así evitemos saturar el procesamiento de nuestro equipo de cómputo. Entonces, un intervalo común para trabajar con funciones que tienen una característica trigonométrica, una característica senoidal o cosenoidal, pues siempre trabajamos con intervalos pues que estén dados en valores angulares, ¿verdad? Entonces es común que nosotros trabajemos en un intervalo de 0 y en espacios de 0.01, por ejemplo. Es decir, vamos a ir incrementando de 0.01, 0.02, 0.03 y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a 180 grados, ¿no? Como estamos hablando de
funciones senoidales, pues es común trabajar con ángulos. Y bueno, puede ser de 0 a 180 grados o puede ser el ciclo completo, puede ser de 0 a 2pi, por ejemplo. Pero irnos de 0.01 en 0.01 hasta llegar a 2pi. Y al igual que lo trabajamos con algunos de los métodos numéricos anteriores, necesitamos partir ese método o necesitamos iniciar ese método a partir de ciertos valores iniciales. La teoría de solución de ecuaciones diferenciales siempre nos indica que cuando vamos a resolver una ecuación diferencial requerimos condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de una ecuación diferencial de primer orden, entonces esto es una ecuación diferencial de primer orden, significa que necesitamos una condición inicial. Entonces esa condición inicial es el valor que va a tener la variable en un valor inicial para, en este caso, t igual a 0. Es decir, tendríamos esta condición inicial, el valor de x cuando t es igual a 0. Generalmente esas condiciones iniciales son 0, generalmente. Cuando hay un caso específico o cuando el sistema está representando algún proceso que tiene ciertos valores residuales, entonces la condición inicial cambia, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un modelo, de un proceso que inicia, suponiendo que inicia desde un cero absoluto, siempre suponemos que las condiciones en reposo de ese sistema pues siempre son 0. Siempre partimos de esa suposición, aunque obviamente pueden haber casos en que no sea así. Pero cuando no se nos proporcionan condiciones iniciales, porque generalmente no conocemos de qué va este proceso físico, entonces pues nosotros podemos asumir que en un caso en el que estamos arrancando el sistema, pues todos sus valores van a ser 0, todos sus estados posibles van a ser 0. Entonces, recuerden siempre, cada vez que apliquemos un método numérico o un método cualquiera, siempre es importante señalar en qué intervalo esas funciones son válidas y sobre todo cuáles serían esos valores iniciales en los cuales nuestro sistema va a estar trabajando y va a requerir para poder iniciar o para poder arrancar ese sistema físico. ¿De acuerdo? Estas son los dos valores, digamos, de inicio con los cuales debemos poder trabajar para que el proceso sea válido. Y esto lo hemos hecho también para los otros métodos que hemos explicado. Siempre necesitamos un intervalo y cuando trabajamos con el código de MATLAB, siempre tomamos valores iniciales. Es decir, inicializamos variables y siempre las inicializamos con 0. Entonces, estos dos datos adicionales al problema que se va a resolver siempre son esenciales para poder llegar a soluciones, ya sea a soluciones analíticas o bien a soluciones numéricas como las que estamos abordando en esta asignatura. La solución numérica de esta ecuación diferencial que tenemos de ejemplo, como los he explicado igual en otros códigos, siempre iniciamos nuestros códigos con funciones de limpieza, ¿no? Primero limpiamos nuestro entorno de variables para que no quede ninguna variable guardada, para que no quede ninguna etiqueta utilizada para otros valores y que puede interferir en nuestro código. Entonces siempre hacemos una limpieza de variables, hacemos un cierre de todas las ventanas que hayan quedado en un posible programa o código anterior y hacemos también un barrido o una limpia de lo que se encuentre escrito en nuestro espacio de trabajo dentro de MATLAB.
Siempre estas instrucciones son básicas cada vez que nosotros arrancamos un programa, un código, para asegurarnos de que estamos iniciando en un entorno de trabajo limpio, limpio de variables, limpio de ventanas abiertas y limpio de caracteres en la pantalla. Entonces son estas tres instrucciones básicas con las que siempre iniciamos un programa dentro de MATLAB. Y dependiendo del entorno de programación que estén ustedes utilizando, pues van a existir este tipo de funciones, no con la misma sintaxis, probablemente tengan otras etiquetas, pero la funcionalidad siempre es la misma, tratar de empezar en un entorno limpio, en un entorno vacío, para poder ir codificando nuestros algoritmos. En MATLAB siempre hay que trabajar primero nuestras variables que irían graficadas, por decirlo así, en el eje horizontal. Entonces, para ello usamos una variable que le vamos a llamar tsim para indicar que estamos hablando de un tiempo de simulación, que obviamente lo podemos dejar como t simplemente, pero como vamos a usar una función de MATLAB, entonces vamos a diferenciarlo para que la función lo pueda reconocer y le vamos a denominar como tsim, que básicamente es el tiempo sobre el cual se va a graficar la solución. Entonces ese tiempo tsim no es más que el intervalo que vamos a trabajar, que es este. Entonces en MATLAB, para poder ingresar un tiempo o un vector sobre el cual se van a graficar nuestras soluciones, pues utilizamos igualmente corchetes, el valor inicial del intervalo, los pasos o el ancho de los pasos, y en MATLAB para definir pi pues simplemente se escribe pi. Siempre que terminamos una línea de código, en MATLAB se le coloca punto y coma. También vamos a necesitar obviamente la condición inicial, que en este caso le vamos a llamar y0, porque aquí le colocamos x0, pero para que la función la podamos diferenciar y podamos entender que estamos llegando a una solución de una función, entonces le podemos poner y0, le podemos poner x0, no afectaría en el proceso de nuestra función. Pero vamos a colocarle y0 para no ir confundiendo cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, aquí le pusimos y, aquí ya le cambiamos a tsim, aquí le pusimos x0, aquí ya le cambiamos a y0. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados a trabajar con funciones y que las funciones sean y la variable de independiente sea x. Por eso es que a veces trabajamos de esa manera. Ustedes pueden determinar cualquier otro nombre para dichas variables. Entonces ese valor de y0 le vamos a dar un valor, aquí le dimos un valor de 0 a nuestra función, pero recuerden que cuando trabajamos con algoritmos, sobre todo algoritmos que tienen que hacer un cierto tipo de convergencia, a lo mejor resulta bueno no colocar exactamente 0, sino un valor pequeño, próximo a 0, por ejemplo. Vamos a decir 0.2, podemos poner 0.01, que es todavía más pequeño, pero lo mismo para no confundirnos, que esto es el intervalo o el tamaño del paso que va a tener nuestro eje de simulación. ¿Okay? Entonces podemos dar y de ser igual a 0.2, colocamos punto y coma, y ya que tenemos definida esa condición inicial y ya que tenemos definido el intervalo, pues ahora lo que restaría pues es resolver la ecuación diferencial con el método numérico que en este caso MATLAB nos proporciona. Esa función lleva el nombre de OD45.
¿ok? Y para que esa función O de 45 necesitamos indicarles cuáles van a ser nuestras variables de salida. Que en todo caso, como ya vimos, nuestras variables de salida pues va a ser la variable de tiempo y va a ser la variable, en este caso la variable y, es decir, el eje vertical, la función que queremos obtener, ¿de acuerdo? Entonces vean que aquí ya estoy utilizando t, por eso aquí, aunque pudimos haber utilizado solamente t, fue mejor diferenciarlo para que al final el resultado del método numérico que nos va a dar la función O de 45, que este es el algoritmo que nos da una solución numérica, pues puedo usar la variable t como el vector de salida de nuestra variable y la variable y como la solución numérica de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Entonces aquí colocamos y, es común que usemos y, pero obviamente pudimos haber puesto aquí x0 para que se pareciera a la definición que estamos nosotros utilizando. Y aquí utilizamos y, pero también pudimos haber utilizado x, ya que no es una variable que estemos usando por otro lado. ¿Sí? Entonces aquí pudo haber sido x0 y aquí pudo haber sido x, con la finalidad de que encontráramos una función x en función del tiempo. Sí, que cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, lo que obtenemos es precisamente esa función que al derivarla nos da esta otra función, ¿sí? Una función x en el dominio del tiempo que al derivarla podemos obtener la función diferencial, la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces eso trasladado al código de MATLAB, pues sería tener la ecuación diferencial, tenemos el tiempo de simulación, tenemos la condición inicial, que es esta, aquí puedo ser x0 igual a 0.2 o 0, y tenemos los vectores de salida para la función t y para la función del estado, ¿no? En este caso aquí pudo haber sido x, pero decidí utilizar y porque generalmente eso es lo que utilizamos para poder resolver funciones que casi siempre están como funciones y en el dominio o en función de x. ¿Ok? Entonces, con esta función de MATLAB, que eso de 45 es, esta función contiene el método numérico que resuelve precisamente estas ecuaciones diferenciales. Entonces, esa función requiere dos vectores de salida, uno para el eje horizontal y otro para el eje vertical, en ese orden. Y los parámetros que le vamos a introducir a la función, pues obviamente tiene que ser nuestro modelo, el modelo matemático, tiene que ser obviamente el tiempo de simulación y la condición inicial. Con esos tres datos nosotros podemos resolver la ecuación diferencial. Pero bueno, ya aquí tenemos esto. Lo que no tenemos o lo que todavía no sabe nuestra función es cómo es nuestro sistema. Hasta ahorita solo hemos metido el intervalo, la condición inicial y mandamos a llamar la función, pero la función todavía no sabe cuál es el modelo que va a resolver. El modelo pues obviamente es este, que lo transformamos un poquito a este, y en sí ese es el modelo que nosotros vamos a meter aquí, ¿sí? Entonces este símbolo de aquí me está o me indica que esto es una función que se llama sistema, donde dicha función contiene o va a contener nuestro modelo, ¿sí? Entonces,
habría que hacer otro programa en donde nosotros estructuremos esa función. Entonces, para poder hacer funciones en MATLAB, lo que tendríamos que hacer, digamos, es otro script, otro código, donde nosotros utilicemos la palabra function para poder indicarle a MATLAB que lo que vamos a hacer ahorita es una función. En function vamos a declarar una variable que le vamos a llamar x dot. Digamos que x dot significa x punto, ¿de acuerdo? Le ponemos x dot y a esa x dot pues es precisamente en donde vamos a guardar nuestro sistema, ¿sí? Por eso es que aquí en la función le puse sistema, porque esa es la variable o la función donde va a estar almacenado nuestro modelo matemático. Ahorita lo que estamos haciendo es construyendo esa función que va a guardar el modelo matemático, y esa función o ese modelo matemático, pues obviamente sus variables van a ser la variable tiempo y la variable, en este caso, la variable x, ¿sí? Entonces, por esa razón es que fue buena idea trabajar con y en vez de x para que nosotros pudiéramos utilizar la variable x cuando cuando definiéramos el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, el modelo, y no nos causara demasiada confusión. Entonces, recuerden que cuando ustedes están programando, ustedes tienen que tener cuidado de no usar los mismos nombres de variables para diferentes datos, porque entonces lo que va a causar es que su programa no funcione correctamente. Entonces, siempre traten de utilizar distintos nombres de variables para que no tenga confusión su código a la hora de ejecutar lo que ustedes quieren realizar, ¿sí? Entonces, nuestro sistema va a ser una función que va a estar en términos del tiempo y en términos de la variable de estado, que es en este caso la variable x. Ok, entonces ya en esta parte de abajo, en x dot, pues ya definimos precisamente la ecuación que representa nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Pues sería x al cuadrado, como les había comentado previamente, acostumbramos a colocarles x1 o x2 a las variables. Entonces aquí les ponemos x1 al cuadrado. No es tan necesario en este caso identificar x1, x2, x3, porque solamente es una variable de estado. Cuando estamos trabajando con sistemas que ya tienen más de una variable de estado, entonces esta forma de expresar ya resulta bastante útil, ¿ok? Porque al final de todo, el vector de estados es un vector x que contiene varios valores, pero en este caso solamente es un valor, ¿sí? Ya que es un sistema que solamente consiste en una sola ecuación diferencial. Como es una sola ecuación diferencial, pues no es tan necesario colocarles estos identificadores. Lo hacemos con la finalidad de que nos acostumbremos a la notación y que cuando trabajemos con sistemas que tienen más de una ecuación diferencial, pues podamos diferenciarlos. Entonces aquí sería x1 al cuadrado menos x1 por el seno de t. Entonces sería x1 por, en MATLAB, seno se escribe sin, y entre paréntesis la variable t, multiplicado por coseno. En MATLAB es igual, coseno, y entre paréntesis la variable. ¿Ok? Entonces, estas dos líneas de código estructuran la función que va a sernos útil para guardar nuestro modelo matemático. Hacemos la función aparte porque este código nos va a servir si nosotros queremos cambiar
el modelo que vamos a resolver. Y con este mismo código podríamos utilizar o podríamos resolver otros modelos. Veamos cómo sería trasladar este código a nuestro entorno de programación de MATLAB. En el entorno de MATLAB que tenemos aquí, vamos a capturar el código que acabamos de explicar. Entonces les decía que lo primero en un código de MATLAB es poder hacer una limpieza de todas las variables que pudieran estar existentes en nuestro espacio de trabajo, hacer un cierre de todas las ventanas que estuvieran abiertas y hacer una limpieza de la pantalla del espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces esto en sí lo que hace pues es borrar las variables que pudieran haber aquí y cerrar otras ventanas abiertas de MATLAB y limpiar la ventana de comandos que es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces evaluamos y vemos cómo se limpia nuestra pantalla. Y bueno, eso es lo que hace ese primer renglón. Luego habíamos dicho que íbamos a establecer un tiempo de simulación. Y ese tiempo de simulación lo podíamos dejar de 0 en un espaciado de 0.01 hasta llegar, puede ser a pi o puede ser a 2pi. .01. Damos punto y coma, luego tendríamos que definir y0. Utilizamos y0 como condición inicial para que podamos utilizar la variable x a la hora de definir nuestro modelo matemático dentro de la función. ¿De acuerdo? Entonces colocamos y0 igual a 0.2. Y luego que teníamos nosotros definido tanto el intervalo como la condición inicial, pues simplemente hacemos uso de ¿quién? De nuestra función O de 45 que requiere que le indiquemos cuáles van a ser las variables de salida, que van a ser la variable tiempo y la variable y la función O de 45 va a requerir que nosotros introduzcamos el sistema, va a requerir el parámetro de tiempo de simulación y va a requerir la condición inicial. Okay, entonces colocamos el punto y coma correspondiente. Bueno, por aquí nos indica que tenemos sin declarar esta variable. Podemos hacerlo así como vector o podemos colocarle una coma para indicar que tenemos dos vectores. Luego dijimos que necesitamos generar la función. Este arroba implica que estamos trabajando con una función que todavía no hemos creado. Entonces hay que crear la función para poder extraer el sistema. Y bueno, para ello vamos a guardar este código. Para guardar es similar a cualquier otra aplicación. Vamos a llamarle solución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
por O de 45 para saber de qué se trata. Entonces le vamos a dar guardar. Y vamos a crear otro script donde vamos a crear la función de sistema. Para guardar la función de sistema lo vamos a guardar en la variable x punto, x dot. Le vamos a llamar sistema y ese sistema o ese modelo matemático va a estar en términos de la variable de tiempo y en términos de una variable x. Y posteriormente vamos a guardar ahora sí nuestro modelo matemático que va a estar en función del tiempo y de la variable x. Recordemos que ese modelo matemático era x al cuadrado más, era menos x, hemos dicho que es x1 al cuadrado menos x1 por seno de la variable t por el coseno de la variable t. De ese modo nosotros almacenamos el código, almacenamos el modelo en la variable x dot, que bueno, la variable x dot pues simplemente es una variable que está definida dentro de la función, y ese modelo que guardamos en x dot es lo que vamos a extraer a través de la función sistema. El nombre de la función sería sistema. Entonces lo que hacemos, ya una vez que tenemos la función, lo que hacemos es guardar el archivo con este nombre. Si lo guardamos con otro nombre no va a funcionar, entonces hay que asegurarse que lo guardemos con el nombre que va a tener la función, ¿sí? Esta función se llama sistema. Entonces vamos a guardarlo con el mismo nombre que le hemos dado a la función. Y listo. Finalmente a este código le podemos dar una función para graficar. Bueno, en este caso es t. Vamos a graficar la variable y en términos de el tiempo. Le damos a ejecutar. Vamos a ver qué ocurre. Y bueno, nos da la solución de nuestro sistema con condición inicial en 0.2.